Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios. El Señor nos da la oportunidad de poder compartir su verdad en este tiempo profético que estamos viviendo. El Señor, como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Qué bueno. Como hijos del Eterno sabemos que nada nos falta. Todos los tenemos y todos los podemos en Cristo. Qué maravilla, qué hermoso. Por eso, ser hijo de Dios. Es un privilegio que tenemos de ser hijos de Dios. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos hijos de Dios. Qué bueno. Estamos viendo sin lugar a dudas tiempo profético, tiempo apocalíptico, como siempre estamos anunciando que cada vez estamos más cerca del evento más extraordinario que va a ocurrir, que la iglesia se va en cualquier momento. Los santificados, los llamados por Cristo Jesús, vamos a estar con Él. Amén. Esta es la esperanza que tenemos nosotros, porque amamos su venida, así como el apóstol Pablo amaba la venida del Señor. Nosotros también amamos la venida del Señor y estamos a la expectativa esperando su venida. Pero seguimos compartiendo, trabajando para el Señor, sirviéndole, buscando por sobre todas las cosas hacer su voluntad. Y su voluntad está en su verdad, en su palabra. Nadie puede decir que cree en Dios y que es un hijo de Dios si desconoce la verdad de Dios, si conoce la palabra de Dios, si no conoce su verdad. Por eso debemos estar en contacto con Dios y con su palabra. En este tiempo estamos compartiendo quiénes son de Jesucristo, quiénes son de Dios. Los verdaderos cristianos son los que aman al Señor y siguen al Señor porque hemos nacido de nuevo y su Espíritu está en nosotros. Estamos compartiendo acerca del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Y qué maravilla, qué promesa maravillosa de Dios. Cumplió la promesa del Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros para siempre. Por eso tenemos nosotros los recursos del Eterno para vivir en este tiempo obedeciendo al Señor, agradándole, obedeciendo su verdad. Porque tenemos el recurso de Dios, su Espíritu, que está en nosotros, como templo del Espíritu Santo. Por eso estamos compartiendo. El Espíritu Santo está en nosotros. Por eso, aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros en las oraciones, en las peticiones. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Más el que conoce los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos capítulo 8, verso 26. Esto dice las Escrituras de la palabra de Dios. Pero también estuvimos viendo que el Espíritu Santo, el poder de Dios, actúa en nosotros para poder servir al Señor. Enseñar la palabra, ministrar y vivir la vida cristiana a partir del recurso eterno que está en nosotros, que es el poder de Dios, que es el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, el Espíritu de Dios que está en nosotros, como templo del Espíritu Santo. Fíjense cuánta riqueza, cuánta enseñanza está en las Escrituras. Por eso que es importante conocer la palabra de Dios. Y otra cosa importante, dice la Biblia, fíjese el énfasis, el fruto del Espíritu. Vamos a estar compartiendo en esta ocasión el fruto del Espíritu. Eso marca de aquellos que de verdad son de Jesucristo. Tenemos que saber que todas personas tienen talentos, todas personas nacen con talentos, ya sea
para la música, para el fútbol, para algún deporte, nace con talento, que inclusive esos son dados por Dios también. Y también están los dones del Espíritu, que también solamente reciben los dones del Espíritu. Los cristianos, los que han nacido de nuevo, reciben los dones para poder ministrar, ya sea el don de enseñar, el don de hacer milagros, de evangelismo, de evangelista, de pastor, de maestro. Hay un montón de dones que están en las Escrituras. Pero lo más importante de todo es el fruto del Espíritu. El fruto es lo más importante. ¿Por qué es importante el fruto? Porque el fruto habla de la realidad interior. El fruto habla de lo que una persona es. Y esto es lo más importante. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 7, verso 20, por su fruto os conoceréis. O sea que el árbol se conoce por su fruto. Eso lo sabemos. O sea, la naranja, el limón, sale del naranjo, o sea, del árbol. O sea, esto es la evidencia de que ese fruto está hablando a qué árbol pertenece. De igual manera nosotros los cristianos, el énfasis, la realidad y lo que Dios ve y lo más importante y es la evidencia, es el fruto que manifiesta la realidad, la verdadera naturaleza, la esencia, el carácter de una persona. Y esto es lo más importante para Dios. O sea, Dios busca que en cada cristiano se manifieste el fruto. Por eso la Biblia dice, en Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23, allí habla acerca del fruto del Espíritu. Tenemos que saber que la palabra, lo que misma palabra, es la obra del, fíjense que dice el fruto del Espíritu. O sea, no está hablando del recurso humano, de la sabiduría, o de que uno pueda hacer, sino es el Espíritu del Espíritu. O sea, lo que Dios, el Espíritu, produce en nosotros. Y esto es importante. O sea, yo no puedo hacerme el buenito o tratar de ser, puedo vivir una vida de alguna manera imitando, pero uno debe manifestar el fruto del Espíritu. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. En Filipenses, para que vean ustedes, capítulo 1, verso 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos que entender en este versículo que tiene una riqueza, una enseñanza. En que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. O sea, es la obra de Dios en nosotros. El poder de Dios que está en nosotros el que obra. El Espíritu Santo que está en nosotros el que está obrando. Para llevar a cabo la obra que Dios comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso es impresionante. Pero eso está hablando también de nuestra entrega, de nuestra disposición y del lugar que ocupa Dios en nuestra vida. El lugar que ocupa el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Qué libertad tiene el Espíritu para seguir obrando y llevar a cabo la tarea hasta la perfección, hasta el día de Jesucristo? Esto determinará el lugar que le des a Dios todos los días en tu vida. Dios no ha terminado conmigo todavía y sé que mucho camino, y mientras estemos en este mundo, Dios sigue obrando en nosotros, llevando a cabo su obra perfecta. Y qué bueno que la obra de Dios es perfecta. Qué maravilla, porque el fruto es la obra de Dios en nosotros. Otro versículo para que usted pueda anotar y pueda memorizar inclusive. Filipenses capítulo 2, verso 13.
Dice, mas Dios produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce en vosotros. Fíjense que con toda claridad, Filipenses capítulo 2, verso 13, con toda claridad, es bueno que meditemos el contenido de la Escritura, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce en vosotros. Pero ¿qué lugar ocupa Dios en nosotros? Dios puede estar operando en nosotros. Dios puede producir en nosotros lo que Él quiere, su buena voluntad, sus planes, su propósito. O son mis ideas, son mis planes, o son mis metas, mis objetivos. ¿Es Dios el que produce en tu vida? Tenemos que, esta es la enseñanza de la palabra para que podamos ver que esto es la obra de Dios en nosotros, es el fruto del Espíritu, significa es la acción del Espíritu Santo en la vida de un creyente, en la vida de un cristiano que ha nacido de verdad y que Cristo es el Señor soberano en su vida y que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo opera en nuestra vida. Por eso vamos a ver, por ejemplo, el fruto del Espíritu es en Gálatas capítulo 5, verso 22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Podemos hacer 3 divisiones. Quería compartir la primera división acerca del fruto del Espíritu. Los primeros que tiene que ver con el amor, gozo y paz, tiene que ver con mi relación con Dios. Mi relación con Dios. El cristiano, solo el que ha nacido de nuevo, puede recibir y puede manifestar el amor de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque Dios está en nuestra vida, porque somos templo del Espíritu Santo, porque Dios, la Biblia dice, fíjense en Romanos capítulo 5, verso 5, que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando hemos recibido el Espíritu Santo, cuando hemos nacido de nuevo, hemos recibido también el amor de Dios, porque Dios es amor. Y esto es fundamental entender. O sea, yo no puedo decir, Señor, dame más amor, porque el amor está en tu vida. Lo importante es el lugar que ocupa Dios en ti, que permite que el amor de Dios se manifieste. Si estás en una entrega total al Señor, Dios se manifiesta. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Se manifiesta el carácter. Pueden ver a Dios en tu vida. Qué maravilla. Pueden ver el amor de Dios en ti. Pueden ver a Jesús en tu vida. Por eso Jesús le decía a los discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que cree en mí no cree en mí, sino cree en el que me envió. Fíjense que, porque Cristo vino a manifestar al Padre. O sea, viendo a Jesús, ven al Padre. Y por eso, al ver a un cristiano, debe ver a Cristo, debe ver el amor de Dios en tu vida. Pero no solamente debe ser de palabras, sino los hechos. Porque el fruto se manifiesta y habla de una realidad, del amor de Dios en tu vida. Si Dios está en tu vida, si está el Espíritu de Dios en tu vida, está el amor de Dios en tu vida. Lo importante es qué lugar ocupa Dios en ti. ¿Se puede manifestar el amor de Dios? Dios puede mirar con amor, con ternura, puede a través de las acciones, de la palabra, de los pensamientos y de las acciones, manifiestas el amor de Dios, aquello que te rodea.
Fíjense, si el amor de Dios está en tu vida, desea de hacer las cosas que Dios ama. Dios ama a las personas, Dios ama y Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Nos mueve a la acción, nos mueve a manifestar el amor de Dios. Y ese es el fruto del Espíritu, el amor. Pero también dice amor, gozo. Fíjense qué maravilla cuando estamos en esa sintonía con Dios, en esa intimidad con Dios. El amor de Dios debe fluir en nuestra vida. Pero también el gozo del Señor. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El Salmo 16, verso 11 dice, me mostrará la senda de la vida, en su presencia y plenitud de gozo, delicia a su diestra para siempre. Dice, en su presencia y plenitud de gozo, la presencia de Dios, y estar en esa unidad con Cristo, en esa intimidad con Dios, se debe manifestar el gozo como fruto en tu vida. Y es una realidad, es la obra de Dios natural. No es que yo me voy a esforzar para producir el amor como el gozo. Es la misma naturaleza, la misma esencia, es el carácter de Dios en tu vida, por estar en esa intimidad con Dios, que se manifiesta el gozo del Señor. El Salmo 43, versos 3 y 4 dice, envía tu luz y tu verdad. Esta me guiarán, me conducirán a tu monte santo y a tus moradas. Y entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Dios es el Dios de mi alegría y de mi gozo. Por estar allí, en esa intimidad con Dios, en la presencia de Dios. Necesitamos por eso volver a Dios. Por eso necesitamos volver al primer amor. Fíjense, si vuelves al primer amor, tú quieres que todo el mundo conozcan de Jesús, conozcan de Dios. No puedes callar de hablar, de expresar de Dios en tu vida. De que Dios ama y que en Dios hay salvación. El gozo del Señor. Y en tercer lugar dice, paz. Amor, gozo, paz, paz. Estas son realidades que deben ser en la vida de un cristiano. Tenemos, la Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es, Dios nos ha reconciliado. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y estando en esa intimidad con Dios, en esa buena relación, tenemos la paz de Dios, que sobrepasa, como dice Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Cuando dejamos toda nuestra carga, cuando descansamos en las manos del Señor, podemos descansar. Fíjense, estos tres, amor, gozo, paz. Está hablando de una relación de amor con Dios, de una intimidad con Dios, de que está en paz con Dios, de que tiene el gozo del Señor y que el amor de Dios se manifiesta en tu vida. Es el carácter de Jesucristo que se va formando en tu vida. Qué hermoso, ¿no es cierto? Qué hermoso todo esto. Dios nos da y Dios se manifiesta en nuestra vida. Porque Él está en nosotros. Por eso, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa el Espíritu de Dios en tu vida? ¿Produce el Espíritu en tu vida el fruto del Espíritu? ¿O tratamos por nuestra manera, está bien, de
tratamos nosotros de hacer lo correcto. Pero qué bueno que contamos con los recursos de Dios, porque Él transforma nuestro carácter y todas aquellas cosas que no podemos controlar. Por eso necesitamos volver al Señor y decir: Señor, te entrego mi debilidad, te entrego estos que no puedo controlar, la ira, la gritería, el engaño, lo que sea. Señor, libérame. Quiero que se manifieste el fruto del Espíritu en mi vida, porque quiero que otros también te puedan conocer, de tal manera que podamos ser de buen testimonio por nuestra vida, porque vivimos agradando al Señor y el fruto del Espíritu se manifiesta en nuestras vidas. ¿Cómo está viviendo la vida cristiana? ¿Se manifiesta el fruto de Dios en tu vida? Fíjense que es el fruto del Espíritu. No es la obra de la carne, no es el esfuerzo humano, sino el poder de Dios que obra en tu vida. Por eso que todo lo puedo en Cristo, como dice el apóstol Pablo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Oremos al Señor para que el Señor, si hay algo en tu vida que impide que el fruto del Espíritu se manifieste en tu vida, que es importante que puedas abrir tu corazón, presentar delante del Señor las tentaciones, tus debilidades, aquellas cosas que no tienes control sobre ellas, presentarlo al Señor y abrir tu corazón y decirle al Señor que quiere que Él opere en tu vida en plenitud. Oramos al Señor así: Señor, gracias por tu poder. Señor, te pido, Dios mío, que te pueda manifestar en mí, que en mí se manifieste el fruto del Espíritu. Señor, quiero vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, manifestar el fruto del Espíritu. Señor, te ruego que tú estés obrando en mi vida. Renuncio, Señor, todo aquello que impide que tu Espíritu se manifieste en mí. Que tu Espíritu produzca a mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, de tal manera que pueda llevar a cabo la obra perfecta que ha comenzado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.